reciban nuestro saludo en la sexta actividad orientadora de la asignatura Clínica 4, en la que abordaremos el estudio de las anemias como parte de las enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Estas constituyen un síndrome frecuente en la práctica médica que puede afectar a individuos en cualquier edad de la vida y forma parte de múltiples enfermedades propias o no de los órganos hematopoyéticos. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con las anemias más frecuentes en la práctica médica diaria, identificar los factores de riesgo que se relacionan con la aparición de esta entidad, mencionar la clasificación etiopatogénica y morfológica de las anemias, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de las principales anemias, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de las anemias y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada una de ellas. Como dijimos anteriormente, la anemia es un síndrome resultante de la disminución de las cifras de hemoglobina y hematocrito por debajo del rango de referencia establecido según la edad, el sexo y la localización geográfica en altitud sobre el nivel del mar de las personas que la padecen. No obstante, existen valores de referencia estándares tanto para hombres como para mujeres que permiten establecer el diagnóstico. Así tenemos que se considera anemia en un paciente masculino que presente cifras de hemoglobina por debajo de 120 gramos por litro y en una mujer si la hemoglobina se encuentra por debajo de 110 gramos por litro. La causa más frecuente de anemia en el mundo la constituyen las carencias nutricionales. Puede aparecer anemia a cualquier edad de la vida, pero existen grupos de edades donde los requerimientos nutricionales son altos, como en el primer año de vida y en la adolescencia, donde la velocidad del crecimiento es elevada. Durante el embarazo y la lactancia materna, pues la madre alimenta a su hijo desde sus propias reservas nutricionales, y durante la ancianidad, porque el organismo dispone de menores reservas metabólicas de nutrientes debido a los cambios que se producen en todos los tejidos producto del envejecimiento. Las anemias son más frecuentes en mujeres que en hombres, y esto se debe a que éstas pierden mayor cantidad de hierro de manera fisiológica durante la edad reproductiva a través de la menstruación. Son muy variadas las causas que conducen a la aparición de la anemia en un paciente. A continuación, exponemos la clasificación etiológica que agrupa de forma muy sencilla las causas que con mayor frecuencia producen anemia, entre las que se encuentran las deficiencias nutricionales que intervienen en la formación de hematíes, entre las que hallamos el déficit de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro y otros factores como vitamina B6 y proteínas. Por alteración medular primaria, que puede ser idiopática o secundaria a tóxicos, radiaciones, infecciones, por sustitución medular por otros tejidos o mieloctisis y en el curso de anemias hemolíticas crónicas. Además, existen las anemias por pérdida aguda de sangre y las anemias por destrucción aumentada de los hematíes o hemólisis. Existe una clasificación para las anemias, denominada clasificación morfológica, que se efectúa atendiendo a las cifras de los índices hematológicos que ya conoces, como son volumen corpuscular medio, que se relaciona con el tamaño del hematíe,
y la concentración hemoglóbica corpuscular media relacionada con la coloración del hematíe. Esto permite clasificar a las anemias en anemias microcíticas si el volumen corpuscular medio es menor de 82 femtolitros. Anemias normocíticas si se encuentran estas cifras entre 82 y 92 femtolitros. Y anemias macrocíticas si el volumen corpuscular medio se encuentra por encima de 92 femtolitros. Atendiendo a las características de la concentración hemoglóbica corpuscular media, se clasifican en anemias hipocrómicas cuando las cifras se encuentran por debajo de 320 gramos por litro. Anemias normocrómicas si la concentración hemoglóbica corpuscular media se encuentra entre 320 y 360 gramos por litro. Las principales causas que producen estas alteraciones son, en el caso de una anemia microcítica hipocrómica, una de sus posibles causas sería el déficit de hierro. Las anemias macrocíticas normocrómicas pueden deberse a anemia megaloblásticas y las normocíticas normocrómicas, como se observa en las anemias hemolíticas o las anemias causadas por defectos medulares. Es de vital importancia para el médico integral comunitario identificar en un paciente con anemia la causa que puede generar la misma, con el objetivo de poder controlar esta en la comunidad y con ello disminuir la prevalencia de este síndrome en la población. A continuación, comenzaremos a abordar cada tipo de anemia según su etiología, en las que se desarrollarán enfermedades tipo como la anemia ferripriva, la aplasia medular primaria y la anemia de células falciformes o ciclemia. Comenzaremos por el grupo de anemias más frecuentes en la práctica médica, que son las que se originan por el déficit de sustancias necesarias para la producción de hematíes, y particularmente la causada por el déficit de hierro, que es la anemia más frecuente. La Organización Mundial de la Salud considera que un 20% de la población mundial sufre de ferropenia. Es la más frecuente en la infancia, en el embarazo y en la mujer en edad reproductiva. Es una de las anemias que se corrigen definitivamente si se efectúa pesquisa activa en la comunidad de todos los factores de riesgo que pueden condicionarla. La anemia ferropénica es la que se produce por la cantidad insuficiente de hierro en el organismo para llevar a cabo una adecuada hematopoiesis. Las causas que originan el déficit de hierro son las deficiencias en el ingreso de hierro al organismo, donde el déficit de ingestión es el más frecuente. También los defectos de la absorción, como ocurre en las gastrectomías, en las resecciones intestinales y en el síndrome de mala absorción intestinal, integran esta causa. Otra causa de anemia por déficit de hierro lo constituye el aumento de las necesidades, como acontece en el primer año de vida, en el embarazo y en la adolescencia. Sin embargo, en los países del tercer mundo, la causa más frecuente de esta entidad lo constituye la pérdida crónica de sangre por parasitismo intestinal, principalmente por el Necator americano y el Ancylostoma duodenalis. Además, en otros sangramientos, como ocurre en el curso de las metrorragias, de la úlcera péptica, en el sangramiento por hemorroides, además del sangramiento que se observa en las neoplasias digestivas. Todas estas causas, el médico integral comunitario puede tener control sobre ellas en su comunidad, a través de una pesquisa activa.
En la fisiopatología de la anemia ferripriva, esta transita por 3 etapas. La primera de ellas relacionada con el agotamiento de los depósitos medulares de hierro, conocida como déficit latente de hierro, donde no existen síntomas, aunque se han descrito algunos como son el bajo rendimiento físico e intelectual en esta etapa. La segunda etapa es la disminución del hierro sérico circulante o ferropenia, que conlleva el lentecimiento de las funciones de los citocromos a nivel mitocondrial. Y la tercera etapa relacionada con la disminución de las cifras de hemoglobina, donde ya explícitamente aparecen los síntomas que varían desde leves a intensos, en dependencia de la rapidez con la que se instaura la anemia, de la magnitud en que desciende la hemoglobina y del estado en que funciona el sistema cardiovascular del paciente. En el cuadro clínico de la anemia ferripriva, esta se caracteriza por presentar síntomas generales como cansancio fácil, somnolencia, insomnio con gran frecuencia y calambres musculares. Y síntomas específicos como la pica o sensación imperiosa de comer sustancias no alimenticias como el yeso, el hielo, el almidón, la tierra, síntoma que orienta la posible causa parasitaria. Otro síntoma frecuente que puede aquejar el paciente es la reducida capacidad de trabajo. En algunos casos, no muy frecuente, aparece disfagia de Plummer-Vinson. Al examen físico de estos pacientes se constata la inspección de la piel y las mucosas palidez, que puede variar desde ligera hasta severa, apreciándose mayormente en la conjuntiva ocular y en la palma de las manos. La piel puede ser seca y escamosa en los pacientes con déficit de hierro crónico. Los cabellos son frágiles y quebradizos. Las uñas presentan una forma característica, denominada coiloniquia o uñas en cuchara, que suele observarse en el déficit severo crónico. Otras alteraciones en el examen físico que se pueden encontrar en esta anemia son: en el sistema digestivo, glositis con atrofia de las papilas linguales. En el sistema hemolinfopoyético puede palparse esplenomegalia ligera en algunos pacientes. Y a nivel del sistema cardiovascular, los soplos cardíacos funcionales son frecuentes. Para realizar el diagnóstico de la anemia ferripriva es imprescindible, como en todas las enfermedades, la realización de un interrogatorio exhaustivo. En este caso, precisarás los antecedentes patológicos personales de sangramientos anteriores, los embarazos, los malos hábitos dietéticos y la sintomatología digestiva como acidez, dolor epigástrico, deposiciones oscuras o con sangre. Una vez obtenidos los antecedentes más los hallazgos encontrados al examen físico, se puede considerar que se ha alcanzado el diagnóstico en un 70 a un 80% de los casos. No obstante, se indican estudios complementarios que evidencian la presencia de anemia y el déficit de hierro, como son el hemograma, donde se encontrarán cifras de hemoglobina y hematocrito bajas según intervalo de referencia, al igual que las cifras de volumen corpuscular medio y concentración hemoglóbica corpuscular media. La lámina de periferia, donde se reportará la presencia de microcitosis e hipocromía mayor al 15% y trombocitosis ligera a moderada, lo cual es característico del déficit de hierro. El conteo de reticulocitos puede estar disminuido o puede encontrarse elevado como respuesta medular a un sangramiento agudo. La cuantificación de hierro sérico se encuentra baja. La capacidad de saturación de la transferrina se encuentra elevada
y la ferritina sérica se encuentra disminuida. Si la causa que origina el déficit de hierro no es posible precisarla con exactitud a través del interrogatorio del examen físico, entonces podremos indicar estudios que nos ayuden a encontrar la causa, entre los que se encuentran la determinación de sangre oculta en heces fecales, que evidencia la presencia de sangramiento digestivo, la ecosonografía abdominal en la mujer buscando la presencia de miomas uterinos sangrantes o embarazo, la radiografía de colon por enema en búsqueda de lesiones benignas o malignas que sangran y ocasionen pérdidas de hierro crónicas, la radiografía de esófago, estómago y duodeno en búsqueda de úlceras y neoplasias. Y otros estudios de utilidad serían la endoscopía de esófago, estómago y duodeno, la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía, en caso de que los estudios imagenológicos no fueran concluyentes. Una vez diagnosticada la anemia ferropénica, se procederá a prescribir el tratamiento, el cual consiste en controlar o erradicar la causa que condujo al déficit de hierro, aplicar la ferroterapia y, una vez corregida la anemia, restituir los depósitos medulares. Al mismo tiempo que se controla o erradica la causa que produce la anemia, es preciso orientar al paciente a seguir un tratamiento dietético que consiste en reforzar su dieta con alimentos que contengan altos contenidos de hierro, como son las carnes rojas, los vegetales verdes, las leguminosas como las lentejas, entre otros alimentos, sin excederse de las cantidades que normalmente un individuo debe ingerir de estos alimentos. Para aplicar la ferroterapia se utilizan de elección las sales de hierro administradas por vía oral, en forma de tabletas, cápsulas o grajeas, constituidos por sales de hierro en forma de sulfato, gluconato o fumarato, a razón de 200 a 300 miligramos de hierro elemental diarios, alejado de las comidas e ingeridos con bebidas que no contengan lácteos, preferiblemente jugos de frutas naturales. La frecuencia de administración será entre 8 y 12 horas, en dependencia de la concentración de hierro elemental que contenga el preparado oral. Una vez normalizadas las cifras de hemoglobina, se debe mantener el tratamiento de 3 a 6 meses más con el objetivo de restituir los depósitos medulares. Existen pacientes que al ingerir hierro oral presentan reacciones adversas marcadas, como náuseas, vómitos, diarreas profusas, dolor abdominal, entre otras, lo cual se considera intolerancia a este medicamento. Entonces, la indicación es utilizar hierro parenteral por vía intramuscular de manera profunda. En esta forma farmacéutica, el más comúnmente utilizado es el hierro Dectran, que se presenta en ampolletas de 50 o 100 miligramos. La dosis a utilizar es de acuerdo a la calculada según la siguiente fórmula: hemoglobina normal menos la hemoglobina que presenta el paciente por una constante 0,255, lo que determina la cantidad en miligramos de hierro a aplicar, la cual es suficiente para normalizar las cifras de hemoglobina. A esta cantidad se debe añadir 5 miligramos por kilo de peso del paciente con el objetivo de llenar los depósitos medulares. Se aplicará de 50 a 100 miligramos intramuscular profundo en días alternos hasta completar la dosis calculada. Otra anemia carencial es la anemia megaloblástica debida a déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, ambos elementos
participan en la síntesis del ADN presente en las primeras fases de la maduración eritropoyética. Su déficit origina hematíes de mayor tamaño que lo normal, aspecto que le da el nombre a este tipo de anemia. Las anemias megaloblásticas son de presentación relativamente frecuente en la población, siendo sus principales causas el déficit dietético de estas vitaminas o los trastornos en la absorción, entre los que se encuentran el déficit del factor intrínseco que da lugar a la anemia perniciosa de Addison-Birner. Este tipo de anemia cursa con manifestaciones clínicas comunes a todo el síndrome anémico, pero tiene manifestaciones específicas entre las que sobresalen los síntomas y signos por afectación de los cordones posteriores de la médula espinal. Las evidencias diagnósticas y el tratamiento de este tipo de anemias deben revisarlos en su libro de texto. Dentro de las anemias que tienen como causa la alteración medular primaria, nos referiremos a la aplasia medular. La anemia aplásica es un síndrome denominado síndrome de insuficiencia medular, que no es más que el cuadro clínico resultante de la incapacidad de la médula ósea para efectuar adecuadamente la síntesis de células madres que pueden proliferar y diferenciarse para dar origen a hematíes, leucocitos y plaquetas. Las anemias aplásicas se clasifican etiológicamente en congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos la anemia de Fanconi y el síndrome de Van Diemen, entre otros. Las adquiridas son primarias o idiopáticas, en las que la causa de la anemia se desconoce. Y las secundarias, que son las que se producen por la presencia de tumores tímicos, tumores infiltrativos en la médula ósea, infecciones como la hepatitis, virus de Epstein-Barr, por los efectos de radiaciones, de drogas como citostáticos, antibióticos como el cloranfenicol, en el curso de enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna, en la enfermedad de injerto contra huésped y otras. A continuación, nos referiremos a la anemia aplásica primaria o idiopática, por ser esta el 70% de las aplasias medulares que se presentan en la práctica médica. Este tipo de anemia afecta a ambos sexos por igual, se presenta a cualquier edad y posee una alta morbilidad y mortalidad, sobre todo en adultos jóvenes y niños. Su etiología no se conoce del todo en la actualidad, aunque se proponen dos teorías fundamentales. Una es la anomalía intrínseca del stem cell mieloide o célula madre, y la otra, una supresión de la médula mediada inmunológicamente. Esta última es la más aceptada en la actualidad debido al éxito del tratamiento inmunosupresor. Cualquiera que fuese la etiología, conduciría a la aparición de células madres genéticamente alteradas, que por un lado pueden expresar antígenos nuevos desconocidos para el sistema inmune del huésped, y así ser atacadas por las células T citotóxicas a través del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Por otro lado, tienen capacidad reducida para proliferar y diferenciarse, por lo que se conduce a la incapacidad de producir células hematopoyéticas. Este tipo de anemia expresa la incapacidad de la médula de no generar hematíes, leucocitos y plaquetas, por lo que los pacientes presentarán marcada palidez que traduce una anemia importante, trastornos hemorrágicos como epístasis, gingivorragias, petequias, hematomas, metrorragia y hematuria. Además, la presencia de fiebre de 39 a 40 grados centígrados acompañada
de escalofríos como expresión de estado infeccioso. Esta forma de presentación es la más frecuente, acompañado todo esto de síntomas generales como marcada astenia, estado lipotímico que hasta incluso puede llegar al shock. Son frecuentes las amigdalitis graves pultáceas, la celulitis, la mucositis oral, vulvar, anoperineal. Todo esto relacionado con la neutropenia severa que presentan estos pacientes. La instauración de la enfermedad puede ser insidiosa o brusca. En la mayoría de los casos no es posible identificar un antecedente patológico personal de interés para la aplasia medular primaria, por lo que en un paciente que presente marcada palidez cutáneo mucosa, que se acompaña de sangramientos a cualquier nivel y fiebre de más de 38 grados centígrados, se hace necesario sospechar el diagnóstico de anemia plástica. Dentro de los estudios que se indican para corroborar la hipótesis diagnóstica, tenemos el hemograma, el que nos reportará las cifras de leucocitos muy bajos, plaquetas menores a 150 por 10 a la 9 por litro y hemoglobina muy disminuida. El diagnóstico definitivo lo ofrece la realización de la biopsia de médula ósea. Existen criterios para el diagnóstico de la aplasia medular según el Grupo Internacional para el Estudio de la Anemia Plástica. Estos son: el paciente debe tener 2 o más criterios de los siguientes: criterios en sangre periférica, conteo absoluto de neutrófilos menor de 0,5 por 10 a la 9 por litro, conteo de plaquetas menor de 20 por 10 a la 9 por litro, conteo de reticulocitos corregido para el hematocrito menor de 1%, criterios en la médula ósea, hipocelularidad marcada, ausencia de tejido hematopoyético, solo se observa tejido óseo y tejido graso, hipocelularidad moderada con menos de 30% de células residuales hematopoyéticas. Las complicaciones de esta enfermedad están dadas por la no generación de células hematopoyéticas, sobre todo leucocitos y plaquetas. Podemos citar entre las más graves y frecuentes las neumonías bacterianas y micóticas, abscesos, celulitis graves, sepsis generalizadas, shock séptico, shock hipovolémico, hemorragias intracraneales, hemorragias pulmonares, hemorragias intraabdominales, entre otras. El tratamiento de esta enfermedad es a nivel hospitalario totalmente. Se debe disponer de condiciones en las cuales el paciente pueda permanecer aislado con condiciones de asexia y antisexia efectivas que permitan preservar la vida del enfermo mientras se recupere el tejido medular. A nivel comunitario, es vital la acción del médico en la realización del diagnóstico presuntivo, así como la aplicación de medidas generales para tratar y controlar la fiebre, hidratar al paciente a través de la canalización de una vena superficial. El médico de la comunidad colaborará con el especialista para el traslado del paciente hacia un centro hospitalario donde se le aplicará el tratamiento. Los medicamentos de elección son la globulina antilinfocítica o la globulina antitimocítica, conjuntamente con los factores de crecimiento hematopoyéticos, todos administrados por vía endovenosa profunda en las condiciones que nos referimos anteriormente. A continuación, abordaremos el estudio de las anemias que se producen por aumento en la destrucción de los hematíes o hemólisis. A este grupo de anemias se les denomina anemias hemolíticas.
y son el cuadro clínico resultante del acortamiento de la vida media del hematíe, o lo que es lo mismo, la destrucción anormal de los hematíes, ya sea en la circulación general o en los órganos hematopoyéticos. Las anemias hemolíticas se clasifican desde varios puntos de vista. A continuación, exponemos la clasificación que agrupa las causas de anemia hemolítica según el mecanismo afectado. Así tenemos que pueden ocurrir por alteraciones intracorpusculares que incluyen los defectos propios del hematíe, los defectos en la hemoglobina y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Por alteraciones extracorpusculares, como son los fenómenos inmunes y los traumas mecánicos, y por defectos mixtos, como las alteraciones enzimopáticas que necesitan de la participación de algún agente externo para que se produzca la hemólisis. A continuación, desarrollaremos la anemia por células falciformes, anemia drepanocítica o ciclemia, que es de tipo intracorpuscular por defectos en la hemoglobina. La anemia drepanocítica es una anemia hemolítica congénita que se transmite con un patrón de herencia autosómico recesivo, por lo que es una enfermedad genética. Se caracteriza por la presencia de hematíes en forma de hoz o media luna en la sangre periférica, capaces de producir fenómenos vasculares oclusivos y afectar cualquier órgano de la economía. Fue descrita por primera vez en un joven estudiante de Granada de la raza negra de 20 años de edad, en 1910, que sufría de dolores óseos y anemia. Existen autores que plantean que la enfermedad surgió como una forma de adaptación del organismo a la existencia en zonas endémicas de paludismo. La enfermedad se produce por la sustitución del aminoácido ácido glutámico por el aminoácido valina en el carbono 6 de las cadenas beta de la molécula de hemoglobina, lo cual le confiere una estructura inestable a la misma durante la desoxigenación y se denomina hemoglobina S. Cuando la hemoglobina S se desoxigena, o sea, entrega la molécula de oxígeno a los tejidos, experimenta agregación y polimerización. Forma un gel muy viscoso que distorsiona el hematíe y disminuye su flexibilidad. Esta gelificación depende en gran medida de la concentración de hemoglobina S. A medida que se desoxigenan más cadenas de hemoglobina, las moléculas de hemoglobina S se ensamblan en fibras largas dentro del hematíe, ocasionando el llamado fenómeno de falciformación o transformación drepanocítica. Este fenómeno es reversible con la oxigenación, pero a medida que se repite, va ocasionando daño permanente en la membrana, que lo hacen persistir en esa forma aun estando oxigenado. Al ser una enfermedad autosómica recesiva, la falciformación dependerá de la cantidad de hemoglobina S que presente el paciente. Los heterocigóticos no experimentan la transformación drepanocítica porque solo poseen el 30% de hemoglobina S. Sin embargo, los pacientes homocigóticos, la falciformación es permanente y de intensidad variable, dependiendo del porciento de hemoglobina S que posean. Los hematíes falciformes son muy rígidos y al pasar por los vasos de pequeño calibre se rompen con facilidad, produciéndose la hemólisis. Los drepanocitos, al interactuar con las células endoteliales, enlentece el flujo sanguíneo, lo suficiente para que se produzcan consecutivamente mayor falciformación y vasoclusión. Profundiza estos contenidos en tu libro de texto y en los materiales que aparecen en tu CD. Las manifestaciones clínicas están dominadas por la hemólisis crónica y el daño tisular isquémico, debido a la vasoclusión.
La enfermedad se caracteriza por crisis de oclusión vascular y periodo de estabilidad. Las manifestaciones clínicas comienzan a presentarse a partir de los 3 meses de vida, cuando la hemoglobina fetal es sustituida por la hemoglobina adulta, en este caso hemoglobina S. Los pacientes presentan características externas como extremidades largas, manos y dedos alargados, cráneo en torre y paladar ojival. Estos pacientes poseen un tinte ictérico a nivel de la piel y mucosas, que por lo general no es muy intenso. Las mucosas son pálidas y se observan con frecuencia úlceras localizadas generalmente en las regiones maleolares. La esplenomegalia no se observa en adultos debido a los repetidos infartos esplénicos durante la infancia. Estos pacientes son muy susceptibles a infecciones. En muchas ocasiones, la anemia drepanocítica se combina con otros defectos intracorpusculares como la hemoglobinopatía C, D y talasemias alfa y beta. Las complicaciones de la ciclemia se producen por la afección del área afectada por la oclusión vascular y por los efectos de la hemólisis principalmente. Estas son crisis dolorosas vasoclusivas que pueden ser de localización articular, crisis mano-pie muy frecuentes en los niños, síndrome torácico agudo, manifestaciones del sistema nervioso central, priapismo, entre otras, crisis hiperhemolíticas, crisis aplásica, secuestro esplénico y úlceras en las piernas. Ante todo paciente con antecedentes familiares de ciclemia u otro tipo de anemia hemolítica, con manifestaciones de anemia desde la infancia, específicamente antes del primer año de vida, y con las manifestaciones clínicas antes descritas, serán los elementos necesarios para efectuar un diagnóstico presuntivo. Indicarás los siguientes estudios. Se indican estudios analíticos como el hemograma, que revela cifras de hemoglobina generalmente iguales o inferiores a 70 gramos por litro. Los índices hemáticos expresan que es un tipo de anemia normocítica normocrómica. El conteo de reticulocitos se encuentra elevado. La lámina periferia describe la presencia de drepanocitos en más del 15% y las concentraciones de hierro sérico se encuentran elevadas. La electroforesis de hemoglobina es la que evidencia el diagnóstico definitivo, pues muestra la composición de la hemoglobina por las cadenas SS o combinada con otra hemoglobinopatía anteriormente mencionada. Otras evidencias son hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, evidencias imaginológicas por la presencia de la lesión en tejido óseo provocada por anoxia. Estas son periostitis e infarto óseo, además del signo radiográfico de tibia en sable y la coincidencia de litiasis vesicular en estos pacientes. La anemia drepanocítica es una enfermedad que limita en cuantía la vida de los pacientes que la padecen. La repetición de las crisis vasoclusivas ponen en riesgo la vida del paciente, sobre todo cuando son del sistema nervioso central y por el síndrome torácico agudo, en los cuales la mortalidad es elevada. Esta enfermedad puede prevenirse a través del diagnóstico prenatal de la misma mediante la pesquisa activa en la detección de hemoglobina S en la comunidad de todas aquellas embarazadas y sus esposos que acudan a la captación del embarazo. Esta acción obedece a un programa de prevención que se lleva a cabo en muchos países del mundo, con el objetivo de disminuir la incidencia de esta enfermedad en las poblaciones. Otra medida de prevención es la utilización del consejo genético para aquellas parejas en sus miembros son ciclémicos o portadores de la enfermedad. El médico integral comunitario
insistirá en el tratamiento higiénico dietético de todo paciente ciclémico, el cual tiene como objetivo la prevención de las crisis. Consiste en que el paciente ingiera abundantes líquidos a razón de 3 o más litros diarios, evitar la realización de ejercicios físicos intensos, no debe exponerse a condiciones atmosféricas de hipoxia como grandes alturas o profundidades, ingerir 1 miligramo diario de ácido fólico con el fin de mantener la eritropoyesis, ya que estos pacientes consumen mayor cantidad de coenzimas, ácido fólico y vitamina B12 por la hemólisis constante que presentan. Debe acudir a consultas periódicas del médico con hemogramas actualizados. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El médico integral comunitario debe tener presente que la confirmación del estado de anemia no constituye el final del proceso diagnóstico, sino que el mismo es el paso previo para continuar el estudio en la búsqueda de la causa que la origina. Resulta de gran importancia el conocimiento de la clasificación morfológica de las anemias, la cual orienta hacia las principales causas de esta enfermedad. El tratamiento de las anemias carenciales no solo se limita a la reposición de los elementos deficitarios, sino que se debe tratar además la causa que los origina. El médico integral comunitario desempeña un papel primordial en la prevención de las anemias carenciales y en las hereditarias, desarrollando acciones de promoción de salud y de consejo genético. La pandemia del siglo XXI o síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha determinado un incremento en la morbilidad de los linfomas malignos en la población. Sin embargo, algunas formas histológicas de estos han mejorado su pronóstico con la aplicación de los medios terapéuticos de que se dispone en la actualidad. Estos constituirán motivo de estudio en nuestra próxima actividad orientadora.